Muy bien, hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Santiago Costa, médico de la Universidad del Rosario, y el día de hoy vamos a hablar del diagnóstico, puntualmente de la serología de hepatitis B, porque ustedes no tienen idea el número no solo de estudiantes sino de médicos que se confunden con ese tema. Para comenzar, como es de costumbre con los últimos videos que hemos hecho, comencemos con un caso clínico para ver ustedes más o menos dónde estén y para que tengan como en el fondo de la cabeza a lo largo del video. Entonces ustedes pueden pausar el video, los invito a que pausen el video, lo lean pues por su cuenta. Yo por ahora seguiré, simplemente tengan en cuenta, aquí les están describiendo un caso clínico, aquí les están poniendo unas opciones de serología posible y intenten decir ustedes, bueno, con cuál de esas serologías creerían que es la correspondiente a este paciente. Listo, y al final del video vamos a responder esa pregunta. Pero por ahora quisiera comenzar ya como tal con el tema, y para hablar del tema lo primero que ustedes tienen que hacer es familiarizarse un poquitico con el virus. Recordemos que la hepatitis B es un virus, bueno, primero recordemos que los virus se clasifican básicamente de acuerdo a su material genético, a su cápside y a su envoltura, y de acuerdo a esas tres categorías nosotros sabemos que primero que todo el virus de hepatitis B es un virus envuelto, tiene una membrana plasmática aquí, que ahorita vamos a hablar un poquito, tiene una cápside, ¿listo? Que aquí esa cápside se denomina core y tiene ADN, ¿cierto? Eso yo sé que suena como básico, pero es fundamental para entender el tema. ¿Por qué? Porque en cada una de esas zonas yo tengo material que yo puedo testear. Entonces, en la parte de la envoltura, que es la membrana plasmática, yo tengo dos antígenos fundamentales que son importantes a la hora del testeo. El primero de ellos está aquí y se denomina el antígeno de superficie. De una vez les explico, la nomenclatura de los antígenos en hepatitis que ustedes suelen encontrar primero en mayúsculas, hepatitis B, eso casi siempre lo encuentran en mayúsculas. Después va a haber una letra en minúsculas, que esta es realmente la letra fundamental a la que le tenemos que poner atención. Y después ustedes van a encontrar ya sea antígeno, hablando de que pues están viendo un antígeno, anticuerpo, o alternativamente otro nombre que le pueden encontrar anticuerpo es inmunoglobulina, ¿sí? Que habla básicamente de lo mismo. Pero entonces, devolviéndonos a esto, aquí en la envoltura de la hepatitis B tenemos el antígeno de superficie, hace parte precisamente de la envoltura. Hay otro antígeno que aquí en realidad no se está mostrando, pero que también está presente aquí en la envoltura, que lo voy a poner acá, que se llama precisamente el antígeno de la envoltura, que el nombre es hepatitis B, aquí una E, y después antígeno. ¿Listo? Entonces están presentes esos dos antígenos y están presentes en la envoltura. Después, debajito de la envoltura hay una serie de proteínas que forman lo que, de cierta manera, lo que rodea el material genético, que eso lo llamamos la cápside o el core. Y en esa cápside o core ustedes van a encontrar precisamente el antígeno del core, que ustedes van a encontrar con el nombre hepatitis B, C, AG. ¿Listo? La C viene hablando precisamente de que es de la cápside o el core. Y pues debajo de él ya tienen el material genético del ADN. Con esa breve introducción, ahora sí podemos pasar, como ya sabiendo qué son, a la serología o el diagnóstico de la hepatitis B. Y la manera más sencilla de explicar esto es realmente con una gráfica como estas. Entonces, en este eje horizontal tenemos el tiempo desde que el paciente se infecta. Digamos que el paciente se infecta este día. ¡Pum! Día número 0. Y aquí van pasando los días o los meses. Y aquí tenemos el número de títulos o el número o la cantidad de lo que sea que yo esté midiendo, ¿cierto? Pero por ahora en este caso no quiero que se enfoquen mucho en eso, simplemente quiero que se enfoquen en cuándo va apareciendo cada cosa. Y la primera cosa que tienen que tener clara es que más o menos al mes de la infección, y ojo, esto es clave, al mes de la infección, comienzo yo a ser capaz de detectar ADN viral. ¿Listo? Es el primer marcador que se eleva. Y fíjense todo el tiempo que se demora. Si yo hoy tengo contacto con alguien con hepatitis B, me infecto y me toman mañana una prueba de ADN, que es la primera que se eleva, probablemente salga negativa, porque se demora lo que les digo un mes. La razón de eso es porque el ciclo viral de la hepatitis es supremamente largo. Y si quieren que hagamos un video explicando pues por qué es tan largo y eso, lo podemos hacer. Pero por ahora tengan en cuenta, es un ciclo muy largo, involucra un montón de pasos. Y precisamente por eso toma tiempo para que se comience a acumular el ADN hasta el punto que sea detectable por laboratorio. Entonces el ADN es lo primero que se va a elevar y lo estoy dibujando aquí en rojo porque de una vez quiero como comenzar a hacer un código de colores en el que si ustedes ven algo rojo significa que el paciente está infectado.
¿Listo? Entonces, el mejor marcador o de los mejores marcadores, el marcador más sensible que me indica que el paciente tiene el virus adentro es el ADN viral. Es el primero que se eleva. Poco después de que se eleva va a comenzar a aparecer en las pruebas el antígeno de superficie. ¿Listo? Ese antígeno de superficie, al igual que el ADN, va a indicar esto, que el paciente en este momento, en este preciso momento, está infectado con el virus. Y mientras el paciente esté infectado, él me va a seguir apareciendo positivo. ¿Listo? Ahora bien, vamos a añadir como el siguiente antígeno importante a la lista y lo vamos a poner aquí en verde. Porque yo puedo estar infectado, pero puedo estar infectado con muchos matices. Y hay como diferentes tipos de infección. Yo puedo tener, por ejemplo, una infección aguda. ¿Listo? Puedo tener una infección crónica, en donde yo he estado, y la diferencia entre uno y el otro son 6 meses. Si puedo llevar menos de 6 meses con el virus, estar con una hepatitis aguda y eso ser causado o estar de manera crónica. Y fíjense que ninguno de estos dos pruebas no los va a diferenciar, si es agudo o si es crónico. Y lo otro que no va a diferenciar es si hay replicación, qué pena, aquí voy a usar otro color, es si hay replicación activa del virus. Ninguno de estos antígenos me dice eso. Me dice que el virus está ahí, pero no me dice si está replicando, si está más bien ahí quieto, latente. Simplemente me dice está ahí. El antígeno que me dice que el virus no solo está ahí, sino que se está replicando de manera activa, aparece un poquitico después, cercano a el de superficie, que es el antígeno E. ¿Listo? Lo mismo, la ausencia de no necesariamente me está indicando que el virus no está ahí. Simplemente él se va a elevar en los momentos donde haya replicación activa del virus. ¿Listo? Que aquí, por ejemplo, ustedes podrían asumir de que en este periodo el paciente está con replicación activa, en este y en este. ¿Listo? Ahora bien, después de que aparecen estos 3 antígenos, el cuerpo comienza a montar una respuesta inmune. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que esa respuesta inmune al principio no es efectiva, porque el primer anticuerpo que se comienza a generar de a poquito, que aparece más o menos, y aquí podemos poner más o menos el segundo mes, más o menos el tercer mes, más o menos anticuerpos comienzan a aparecer aquí, pero el primer anticuerpo que aparece tiene esta nomenclatura: hepatitis B, core, anticuerpo. Entonces son anticuerpos, de ahí viene anticuerpo. También aquí ustedes, lo que les digo, pueden poner inmunoglobulina, pero para mantenerlo simple pondremos solamente anticuerpo, y es un anticuerpo contra el core. Y el problema es que aunque el core hace parte del virus, la presencia de estos anticuerpos no logra neutralizar el virus. Es decir, no da protección, no la da. Entonces aquí me voy a ir un segundo, pero lo que sí da es un marcador que va a durar para siempre. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos contra el core van a durar y van a ser detectados en la sangre incluso, y aquí viene la clave, incluso si el paciente logra resolver la enfermedad. Digamos que en este punto el paciente por alguna razón se cura de su hepatitis, se cura, logra eliminar al virus de su cuerpo. Entonces estos marcadores pues ya no van a estar presentes, ¿cierto? Los de infección. Sin embargo, el marcador que es anticuerpo contra el core, me va a decir: este paciente estuvo expuesto. ¿Listo? El paciente estuvo expuesto, que eso es realmente lo que me están indicando, y ese viene con nuestro tercer color. Me indica exposición. ¿Listo? Y aquí de nuevo, fíjense en los matices de esto. Fíjense, por ejemplo, que anticuerpo contra el core perfectamente me puede estar indicando en este momento de la enfermedad, o sea, antes de que el paciente se cure, de que no solo está expuesto, sino que está infectado, pero después del momento en el que está curado me puede indicar que estuvo expuesto, pero ahora ya está curado. O sea, como él no me está diciendo en qué condición está el paciente ahora, sino que en algún punto de la vida tuvo contacto con el virus. Un detalle tienen que saber de estos anticuerpos contra el core, y es que como funcionan los anticuerpos de manera general, durante los primeros 6 meses, estos anticuerpos van a ser de isotipo IgM. ¿Listo? IgM. Anticuerpos tipo M. Después de 6 meses ya van a pasar a ser IgG. ¿Listo? Y precisamente la diferencia de 6 meses, antes de 6 meses y luego de 6 meses, me va a ayudar a clasificar al paciente en si está en una infección aguda o en una infección crónica. Eso sí tiene marcadores de que está infectado. ¿Listo? Lo explicaré un poquito mejor más adelante, pero estos son realmente lo que me dicen
hace cuánto el paciente tuvo contacto con el virus. ¿Listo? Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿qué hace que el paciente eventualmente se cure si no son los anticuerpos contra el core? Bueno, la respuesta, y la vamos a poner, porque ya nos estamos acabando de colores, la vamos a poner aquí en amarillo, es la presencia, espérense, aumento la línea del tiempo aquí, eso, mucho mejor. Entonces, la respuesta van a ser los anticuerpos contra el antígeno de superficie. ¿Listo? Entonces, anticuerpos contra el antígeno de superficie de hepatitis B. HBs anticuerpo. Cuando estos comienzan a aparecer, estos marcan de que el paciente ahora sí desarrolló una respuesta inmune adecuada y ahora sí efectivamente tiene inmunidad contra el virus. ¿Listo? Algo que ustedes deben inferir de esta tabla, lo voy a quitar un poquito de zoom para que la veamos mejor. Algo que ustedes deben inferir de esta tabla es que yo no puedo tener al mismo tiempo anticuerpos contra el de superficie y a la vez tener el antígeno de superficie. O tengo uno o tengo el otro. Si tengo el antígeno, estoy infectado. Si tengo el anticuerpo, soy inmune. No puedo tener los dos a la vez. ¿Listo? Y eso viene siendo como los principios generales. Yo también puedo generar, aquí lo vamos a poner en otro color, no sé, pongámoslo en este color. Yo también puedo generar, incluso desde antes, incluso lo puedo generar como desde aquí. Pongámoslo acá. Espérense un segundo. Incluso los puedo generar desde acá. Tan. Yo puedo generar anticuerpos. Qué pena, esa B me quedó como fea. Eso. Puedo generar anticuerpos contra el antígeno E, contra el antígeno que me muestra que hay replicación activa. Sin embargo, esos no necesariamente dan inmunidad. Los que dan inmunidad son los de superficie, pero estos indican que el sistema inmune está respondiendo de manera adecuada y que es bastante probable que pasemos aquí. ¿Listo? Pero ustedes sí pueden observar anticuerpos contra el antígeno E mientras el paciente está infectado, mientras el paciente sigue con su enfermedad. ¿Listo? Pero bueno, entonces con eso, como con ese repaso así general de en general qué es cada marcador y qué indica, pasemos a ver las tablas que ustedes tienen que dominar sí o sí acerca de las infecciones con hepatitis B. Y aquí les puse las dos gráficas que ustedes tienen que dominar. La gráfica de un paciente que se infecta, esta es la primera gráfica, la gráfica de un paciente que se infecta y después se cura, que a propósito representa casi que más del 95% de los casos. Y la segunda gráfica, que suele ser la excepción, en donde se instaura una infección crónica. ¿Listo? Y tienen que saber leerlas. Entonces, en esta primera gráfica vamos a hacer como un repaso para que... Yo les invito realmente, antes de que yo les dé el repaso, a que pausen, intenten interpretarla por ustedes mismos. Pero pues yo voy a continuar aquí. Entonces, de nuevo, cosas básicas. Lo primero, identificamos que el primer marcador que se eleva es el ADN viral, más o menos al primer mes de la infección. Después de él comienzan a aparecer antígenos que me indican que el paciente está infectado. Puntualmente, el antígeno de superficie, ¿cierto? Y el antígeno que me indica que hay una replicación activa, que es el antígeno E. También aquí, pues ellos lo agregan, nosotros no lo habíamos dicho, que hay elevación de transaminasas, eso es lo que sucede en una hepatitis aguda. Y ya. Después de eso, el sistema, como yo les decía, instaura una respuesta inmune. Lo primero que se va a elevar son los IgM contra el core, son anticuerpos contra el core, pero como ustedes pueden ver, más o menos al sexto mes ya cayeron y los que quedan son los IgG. Acuérdense que esos no dejan respuesta a largo plazo. Y después ya aparecen los que creo que habíamos puesto en amarillo, sí, en amarillo, que son los anticuerpos contra el antígeno de superficie, que esos marcan la inmunidad, marcan que el paciente se mejoró y ya. Ahora, quiero añadir una última capa de complejidad en esta gráfica que ellos lo llaman el periodo de ventana. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, lo que está sucediendo aquí es que el paciente se infecta, o sea, el paciente llega y se infecta aquí, ¡pum!, se infecta aquí. Comienza a elevar los antígenos que me indican que él está infectado, como el ADN, los antígenos de superficie. Pero fíjense que hay un periodo de latencia. Hay un periodo de latencia en el que el paciente, que va de aquí a aquí, en el que el paciente ya no manifiesta los antígenos que me indican que él está infectado, los de superficie, pero todavía no me manifiesta, o sea, todavía no están en niveles suficientemente altos los anticuerpos contra superficie. Entonces, no hay ninguno de los dos. De cierta manera, bajaron unos y apenas están comenzando a subir los otros. Es el famoso periodo de la ventana. Es un
es un periodo que puede engañar al clínico porque no manifiesta los antígenos usuales que me indican que el paciente está infectado, pero el paciente está en ese periodo en el que apenas está decidiendo a ver si se va a curar o no se va a curar. El único marcador, y eso viene siendo como el mensaje clave que tienen que llevarse para la casa, el único marcador que me indica que el paciente tuvo contacto con el virus y que están efectivamente en su periodo de ventana son anticuerpos contra el core, particularmente el IgM. ¿Listo? Entonces ahí se van a elevar estos anticuerpos contra el core, van a estar elevados y no va a tener ni el antígeno de superficie ni el anticuerpo. ¿Listo? Si ustedes ven ese patrón tan particular, ausencia de antígenos y anticuerpos contra la superficie y presencia de anticuerpos contra el core, tienen que pensar, si ustedes ven esta mezcla, en periodo de ventana. ¿Listo? Sumamente importante. Y la otra cosa que les quería como resaltar, que eso es muy variable, alguien perfectamente se puede curar sin desarrollar anticuerpos contra el antígeno E, pero lo que yo les decía era que los anticuerpos contra el antígeno E se pueden desarrollar incluso desde antes de que yo tenga inmunidad, incluso en periodos de enfermedad, y son un marcador de buen pronóstico. Me indican que el paciente está en su vía, en su camino a producir anticuerpos ya que le van a dar inmunidad. ¿Listo? Con eso claro, veamos esta gráfica de aquí, que esta es la gráfica de un paciente que tiene infección crónica por el virus de hepatitis. Fíjense que durante todo, o sea, incluso aquí, hasta donde llega la gráfica, el paciente tiene marcadores de infección, tiene ADN viral, y tiene el antígeno de superficie. ¿Listo? Cosas que se tienen que fijar ustedes, además de eso, tiene el anticuerpo contra el core, pero eso pasa exactamente lo mismo aquí con los anticuerpos contra el core del paciente que ya se curó. Eso simplemente me indica que el paciente tuvo exposición y puede o no puede tener anticuerpos contra el E. Y fíjense como ustedes ven aquí, estos no son los anticuerpos, a propósito, simplemente es el antígeno. Y fíjense que el antígeno sube en periodos en donde el virus está replicando y baja en periodos en donde no. ¿Listo? Pero eso es básicamente la gráfica. Con eso claro, ahora sí intentamos resolver esta pregunta que les mostraba al principio. Entonces aquí básicamente me están dando un caso de un paciente que le detectaron en un chequeo anual que tenía virus, la presencia de ADN viral. Y decían, listo, además le tomaron otras pruebas que indican que, y aquí lo voy a subrayar, que tenía baja chance de ser infeccioso. ¿Listo? Tenía baja chance de ser infeccioso. Y les preguntan qué tipo de hallazgos ustedes esperarían ver en la serología. Entonces, lo primero que uno puede hacer con esto es agarrarse las cosas más sencillas. Entonces, la primera pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿el paciente está infectado o no infectado? Y la respuesta debería ser bastante obvia, porque como ya mencionamos, el ADN, puro arriba en nuestra grafiqueta, es un marcador de que el paciente tiene infección. ¿Listo? Entonces, tiene el virus adentro. Si es agudo, si es crónico, si está replicándose, bueno, no sabemos, pero está infectado. Luego les dicen, ok, tiene baja chance de infectividad. Eso quiere decir que tiene baja chance de infectarle a alguien. Por lo tanto, o lo que uno puede inferir a partir de eso es que el virus no se está replicando de manera activa. Entonces me están hablando de que la infectividad, de que la replicación del virus es baja. ¿Qué marcador me indica la replicación del virus? Nosotros ya sabemos que es el antígeno E. Entonces, con esas dos cosas claras, nosotros ya sabemos que en las opciones que nos dan aquí, vamos a ir directamente a buscar una opción que me muestre que el paciente efectivamente está infectado, pero que no está con replicación activa. Entonces, le voy a dar un poquito de suma a esto para analizarlo mejor. Entonces, comencemos con este marcador que es el antígeno de superficie. Sabemos que tiene que estar positivo, ¿cierto? Porque el paciente está infectado automáticamente, por lo tanto podemos descartar esta opción y esta opción. Tenemos entre la A, la C y la E. Nosotros sabemos además que el paciente no está curado, ¿sí? Estos dos no pueden coexistir al mismo tiempo. Entonces, si alguna de estas opciones llega a decir positivo, pues no lo es. Entonces, permítanme, me quito esto para que tengamos que podamos trabajar mejor. Pero ahora sí veamos. Efectivamente, ninguno dice positivo, entonces no he podido descartar ninguna otra. Luego me dicen el antígeno E. Yo sé que el paciente tiene baja chance de infectividad, bajo índice de replicación, por lo tanto, ese tiene que ser negativo, no puede ser positivo. Entonces, tengo que quitar esta opción, la opción C.
y tengo que quitar también la opción E y automáticamente con la que me quedo es la A, pero verifiquemos el resto de cosas. Entonces fíjense por ejemplo lo que yo les mostraba, el paciente efectivamente está infectado, pero tiene un anticuerpo contra el de hepatitis, contra el antígeno E, que es positivo. Eso precisamente habla de por qué hay tan poquita replicación y porque hay una baja chance de infectividad. La baja chance de infectividad viene precisamente de la presencia de este anticuerpo. Pero de nuevo, enfatizar el hecho, yo puedo tener ese anticuerpo y no estar curado, que es un error muy frecuente. Y por último, aquí me dicen que fue diagnosticado una hepatitis hace 13 años. Eso concuerda con la presencia de un anticuerpo contra el core IgG positivo, ¿cierto? Si hubiera sido un contacto hace menos de 6 meses, el que sería positivo sería el IgM. Entonces, con eso claro, ya dejando claro que la opción correcta es la A, que me está hablando de un paciente con baja infectividad, con hepatitis crónica, el ejercicio que yo les propongo a ustedes, que les dejaremos las opciones correctas en la descripción del video, y si tienen preguntas de, oiga, ¿por qué será así, no así, así? Si hagan este ejercicio, le tomen un pantallazo o pausen la pantalla, intenten resolver estos escenarios. Ya sabemos cuál es el primero, intenten ver, ok, el segundo a qué debe corresponder, el tercero a qué debe corresponder, el cuarto, el quinto, el sexto. Créanme que si ustedes se ponen a hacer los ejercicios con esto, van a afianzar mucho mejor el tema en su cabeza y les va a quedar mucho más claro. Y lo que les digo en las respuestas, en los comentarios del video, quedarán las respuestas correctas. Con eso ya explicado, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.